Buenas tardes. Esta plática corresponde a una serie de pláticas dentro de los sábados de ciencia. Mi plática se titula Neurofeedback, aprendiendo a regular tu cerebro. Soy Talía Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular del Instituto de Neurobiología. Antes de hablar de neurofeedback, nosotros tenemos que hablar de electroencefalograma. Electroencefalograma, lo tengo aquí separado, no es más que un dibujo de la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, un ejemplo de electroencefalograma de un niño de 9 años, en este caso, que se desempeña bien en la escuela, es este. Aquí ustedes pueden ver cómo en varios lugares de la cabeza, cada una de estas líneas representa uno de los lugares de la cabeza, se van viendo oscilaciones que representan los cambios de voltaje que hay en cada una de estas regiones. Esta actividad que tiene aproximadamente unos 10 ciclos en un segundo, esto es un segundo, se llama actividad alfa y es característica del reposo en regiones occipitales, regiones posteriores. El electroencefalograma nos da información sobre la integridad anatómica y funcional del cerebro. Anatómica, por ejemplo, un cerebro que tuviera un cisticerco, frecuentemente se ve actividad generalizada o semigeneralizada de punta onda, que es una actividad anormal. Un cerebro estructuralmente íntegro también puede tener una actividad electroencefalográfica anormal. Por ejemplo, en este individuo que tiene su cerebro íntegro, podemos ver que hay estas ondas delta en regiones posteriores. En general, neurofeedback se refiere a este segundo caso, cuando no hay un problema de un problema severo, como es el caso de un cisticerco, un problema severo en el cerebro, sino no hay aparentemente ningún problema anatómico y sí hay un problema funcional. Un eje anormal frecuentemente está asociado a un problema neurológico o psiquiátrico que se manifieste en la conducta. Y esto es muy importante. Normalizar el eje puede traer como consecuencia la normalización de la conducta. Ahora, todo el mundo se preguntará, ¿cómo regular la actividad de tu cerebro? Esto puede hacerse utilizando esta técnica que se llama neurofeedback. Neurofeedback es neuroretroalimentación. Lo estamos escribiendo en inglés porque es como ustedes lo pueden encontrar más frecuentemente. Neuroretroalimentación, o sea, retroalimentación de mi actividad eléctrica cerebral. Yo tengo mi actividad eléctrica cerebral todo el tiempo y voy, dependiendo si esa actividad es adecuada o no es adecuada, a recibir una retroalimentación. Decimos, como una definición más teórica, que el neurofeedback es un entrenamiento que por medio de un condicionamiento operante nos permite enseñarte a regular la actividad eléctrica de tu cerebro. ¿Qué es un condicionamiento operante? Bueno, para poder dar un condicionamiento operante, que es una forma de aprendizaje, lo primero que tiene que ocurrir es que ese organismo exhiba naturalmente esa conducta que uno quiere modificar. Si no se exhibe esa conducta, no hay nada que modificar. Y la segunda es que la conducta que se quiere modificar, yo le voy a dar una consecuencia, dependiendo de la consecuencia que yo le dé, ya sea un reforzador o un castigo, va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de esa conducta. Estoy tratando de que cada C esté representando la conducta
la aparición de la conducta, o si doy un castigo va a disminuir la probabilidad de ocurrencia de la conducta. El reforzador es entonces un estímulo que incrementa la probabilidad de que el sujeto emita la respuesta que precede al estímulo. Si yo a una niña, después de ser muy linda con su hermanito, le doy una hermosa paleta, sin duda la niña va a aumentar la frecuencia, y sobre todo esto es repetidas veces, va a aumentar la frecuencia de tener esa conducta de ser muy linda con su hermanito. Sin embargo, si también a otra niña lo que hacen es darle un regaño porque le pegó a su hermanito, a lo mejor esa niña disminuye la probabilidad, esa niña disminuye la cantidad de emisiones de la respuesta de pegarle a su hermanito. Los reforzadores y los castigos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Aquí ya nos estamos metiendo en cosas muy específicas, pero fíjense que tanto si es un reforzador positivo como dar un chocolate o un reforzador negativo como decir, bueno, ya sí te voy a dejar salir, ya no te voy a tener en el encierro, ambos lo que hacen es fortalecer la conducta que lo está precediendo. Sin embargo, el positivo siempre consiste en dar y el negativo consiste en retirar. En la neuroretroalimentación o neurofeedback, supongamos que la conducta que yo quiero modificar es la actividad alfa de la que les había hablado al principio. Yo quisiera incrementar la actividad alfa. Esta es la conducta que yo deseo, esta es mi actividad alfa, es la conducta que yo deseo que aumente y como consecuencia, pues que disminuya la otra conducta. ¿Quién va a ser en este caso el reforzador? Algún estímulo, en este caso un sonido, que yo doy después de que ocurra esta conducta. Entonces, después de que aumente la actividad alfa, porque fíjense que aquí no había ritmo alfa. Después de que aumenta la actividad alfa, se da este sonido y este sonido adquiere su connotación positiva porque uno le dice a la persona que debe mantenerlo porque significa que su cerebro está trabajando bien. ¿Cuándo recibir un tratamiento de neurofeedback? Está muy difundido que cualquiera puede recibir un tratamiento de neurofeedback, incluso hasta venden aparatitos para que tú te des neurofeedback en tu casa. Pero pues mi postura al respecto es diferente, porque aunque si bien el neurofeedback no se puede considerar como un tratamiento invasivo, porque pues no lastimas a nadie, no hay sangre. No es invasivo, claro que no es invasivo desde ese punto de vista, pero lo que voy a tratar es de cambiar la actividad eléctrica de tu cerebro. Desde mi punto de vista, yo considero que eso sí es bastante invasivo. Entonces, no hay que abusar de él. No hay que abusar de él y yo recomendaría nada más recibir este tratamiento en caso de que se necesite y con una persona que esté certificada para hacerlo. ¿Cuándo se recibe? Pues primero, cuando se ha realizado un diagnóstico, y aquí pongo el DSM-5 que tiene muchos diagnósticos, cuando se ha realizado un diagnóstico de alguna patología, ya sea neurológica, como es el caso de la epilepsia, o psiquiátrica, como es el caso, por ejemplo, del déficit de atención. En cualquiera de estos casos de que haya una patología neurológica o psiquiátrica, el individuo es candidato a recibir el tratamiento.
Pero viene la segunda parte. ¿Cómo es el electroencefalograma que yo registro en este sujeto? Si tiene una patología y su electroencefalograma es normal, la verdad estoy muy desorientada sobre qué yo tendría que modificar en ese cerebro o en la actividad eléctrica de ese cerebro para revertir la patología o la manifestación conductual de esa patología. Entonces, aparte de tener la patología, consideramos que el electroencefalograma debe tener características anormales que hayan sido previamente descritas como que son características de esa patología, están asociadas a esa patología. Por ejemplo, si el individuo tiene una epilepsia, que es una patología neurológica, uno esperaría ver actividad epileptiforme, o sea, descargas epilépticas en el electroencefalograma. Si el individuo tiene un déficit de atención, que sería una patología psiquiátrica, pues probablemente el electroencefalograma sea normal, pero es muy frecuente que los individuos con déficit de atención tengan actividad de tipo teta, que es una actividad lenta, más lenta que esta alfa, actividad de tipo teta en regiones frontales principalmente del electroencefalograma. Entonces, si satisface ambas cosas, pues tiene la patología y tiene exceso de actividad teta en regiones frontales, posiblemente lo que hay que hacer es dar un tratamiento de neurorretroalimentación para disminuir esa actividad teta en regiones frontales. Nosotros vamos a hablar de un ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio de psicofisiología de aquí del Instituto de Neurobiología, en el cual dimos neurofeedback a niños que tienen trastorno de la lectura, la escritura y la aritmética. O sea, son niños con trastorno de aprendizaje. No son niños con déficit de atención. Lo que caracteriza a estos niños electroencefalográficamente no es lo mismo que lo que caracteriza a los niños con déficit de atención. El primer paso, como habíamos dicho, es hacer un diagnóstico certero. ¿Cómo diagnosticamos un trastorno de aprendizaje? Pues antes que nada hacemos una entrevista para determinar que el problema no es secundario a un problema emocional. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, que el niño nació un hermanito, eso le generó un problema emocional a él y a partir de ahí es que ya no podía aprender bien en la escuela. O sea, realmente no tiene un problema de aprendizaje, lo que tiene es un problema emocional que derivó en que también se afecta el desempeño en la escuela. El segundo punto, pues hacer pruebas estandarizadas, o sea que están normalizadas en individuos sanos de la misma edad, pruebas de lectura, escritura y cálculo para ver si él está igual que los niños de su edad o está por debajo. Si está por debajo, pues puede tener un trastorno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque también tengo que ver que tiene que tener una visión normal, una audición normal y no tener ningún otro problema neurológico que pudiera explicar el que no pueda desempeñarse bien en la escuela. Nos han llegado niños que lo que tenían era un problema de visión y pues con lentes resolvimos su problema de aprendizaje. Entonces, necesitamos también la impresión diagnóstica de un experto que esté apoyado en el DSM, en este caso puse DSM-4, pero podría ser DSM-5 para poder hacer el diagnóstico, porque el DSM-5 está más actualizado, y hacer una prueba de inteligencia para estar seguros que este niño no tiene un retraso mental. Con esto yo estoy segura que tiene un trastorno de aprendizaje. ¿Cuáles son las características electroencefalográficas del trastorno de aprendizaje?
no hay una única característica, o sea, pueden ser varias características. Por ejemplo, el exceso de actividad teta que no es específico de una región. Aquí tenemos mapas electroencefalográficos que representan en la primera línea la energía total en una frecuencia determinada, o sea, le llamamos potencia absoluta. Las bandas van de lentas a rápidas. Delta es la más lenta, es la que hay durante el sueño, teta, alfa y beta. Beta es la más rápida dentro de las que nosotros analizamos. Esta actividad teta es una actividad lenta y miren qué cantidad de actividad teta tiene este niño. ¿Cómo lo puedo ver? Mirando esta escala de colores. Si el individuo tiene la energía o la potencia que corresponde exactamente al promedio de su edad, vamos a ver de color blanco el mapa. ¿Cómo sería esto de aquí, por ejemplo? Si tiene un exceso, lo vamos a ver en colores rojos y amarillos. A partir de este color, de un 2 aproximadamente, es que nosotros ya creemos que es un exceso para su edad. Colores azules dicen tiene menos que el promedio, pero va a constituir una anormalidad cuando tenga menos que menos 2. O sea, cuando sean colores, aquí como este azul muy clarito. Entonces, podemos decir que este individuo, este niño de 9 años con trastorno de aprendizaje inespecífico, quiere decir en las 3 áreas, tiene exceso de actividad teta, sobre todo en estas regiones frontales. Esta de aquí, si ustedes se fijan, esta es una naricita, estas son las orejas, sería como una cabeza vista desde arriba. Y ya cuando lo vemos relativo a las demás frecuencias, pues el exceso se hace aún más llamativo. Esto es una de las características principales de estos niños, exceso de actividad teta. Otra característica que pudieran tener, y no necesariamente tener el exceso de teta, podría ser déficit de actividad alfa. Aquí nosotros vemos que para su edad tiene muy bajos valores de actividad alfa, sobre todo en regiones posteriores. Esto también podría ser una característica de algunos de los niños con trastorno de aprendizaje. Y finalmente, en un trastorno de aprendizaje más severo, se ha visto que también hay exceso de actividad delta, que es la actividad más lenta, entre 1 y 4 ciclos por segundo. Si nosotros vemos cómo es que va cambiando el electroencefalograma a medida que va aumentando la edad, aquí tengo la edad, si yo veo cómo va cambiando el electroencefalograma, sobre todo en las bandas delta y teta, en estas 2 bandas de frecuencia, es muy claro que los individuos chiquititos de 1 año tienen mucha mayor actividad delta o teta que los individuos de 20 años. O sea que la actividad delta y teta van disminuyendo con la edad. De las otras no se puede decir nada concluyente, pero otro grupo de investigadores dijo, bueno, vamos a ver la que es relativa a las demás frecuencias, y vio la potencia relativa en la banda delta, que independientemente de la región que se midiera, siempre disminuye con la edad. Teta también siempre disminuye con la edad, mientras que estas, que son bandas de frecuencias más altas, van aumentando a medida que aumenta la edad. Por esta razón, un niño, o sea,
ya tenemos que a medida que aumenta la edad, aumenta la actividad alfa, disminuye la actividad teta, y un niño con trastorno de aprendizaje, por ejemplo, con 10 años, posiblemente tenga más cantidad de actividad teta que la que es normal para su edad y menos cantidad de actividad alfa de la que es normal para su edad. Entonces, como esta cantidad de actividad alfa y esta cantidad de actividad teta serían normales para un niño de menor edad, o sea, un niño 2 años menor, por eso se ha considerado que esto que les ocurre a los niños con trastorno de aprendizaje es un retraso en la maduración electroencefalográfica. Nosotros, si quisiéramos dar un protocolo de neurofeedback, aquí le puse neuroretroalimentación, en el cual se disminuyera este índice, este cociente teta entre alfa, fíjense, al disminuir el cociente teta entre alfa, yo voy a disminuir teta y voy a aumentar alfa. Entonces, si doy un protocolo en el cual yo refuerce o dé premios cada vez que este cociente disminuye, es muy probable que va a haber una tendencia a la normalización del electroencefalograma y concomitantemente podría haber una mejoría de la conducta y de las habilidades cognitivas. Nosotros hicimos un estudio en el que teníamos un grupo de niños y vimos no solo inmediatamente después del tratamiento, que era lo que sucedía. Aplicamos 2 pruebas, una prueba que se llama WISC, que es una prueba en donde se ve la inteligencia total, el componente verbal y el componente ejecutivo, y una prueba de atención. Ustedes pueden ver que si comparamos en este grupo de niños antes contra después de la neuroretroalimentación, siempre aumentaron estos valores. Y no es porque haya aumentado la edad, porque estos valores están corregidos para la edad de los individuos. También la atención parece haber mejorado. La mayor parte de los estudios de neurofeedback se quedan aquí, se quedan en qué pasa inmediatamente después del tratamiento. Nosotros hicimos un seguimiento 2 años después. ¿Y qué vimos? Pues también vimos que mejoró sobre todo este componente de funciones ejecutivas de la inteligencia, que es el que más nos está hablando de las habilidades del individuo no verbales. Mejoró todavía después aunque en estos 2 años no recibió ningún tratamiento, él siguió mejorando. Y en la prueba de atención todavía mejoró más. O sea, si ya habíamos visto algún cambiecito aquí, este cambio fue todavía aún mayor. Veamos que estos cambios positivos en la conducta y en la cognición, cuando evaluaron a estos niños, un neuropediatra encontró que el 80% de los niños que recibieron el tratamiento, aunque habían sido evaluados con trastorno de aprendizaje por este neuropediatra, antes de recibir el tratamiento, ya el neuropediatra ni sabía quiénes eran, porque fue a ciegas. 2 años después del tratamiento, los diagnosticó como individuos sanos, que iban bien en la escuela. De hecho, tengo que decir que uno de estos niños vino a presumirme su boleta de calificaciones porque había terminado el 6º grado, siendo el primer lugar con 98 puntos. Este es un ejemplo de un individuo, una niña, sexo femenino, de 8 años,
que como tenía en la región T5, esto es como región temporal del hemisferio izquierdo, tenía los valores más altos de este cociente, pues aquí le dimos la neurorretroalimentación y recibió 20 sesiones de tratamiento de media hora cada una. Esta niña, después de recibir el tratamiento, lo primero que nosotros teníamos que ver es, bueno, en esa región se redujo este cociente como nosotros estábamos tratando de hacer que sucediera. Pues sí, antes del tratamiento tomaba un valor mayor de 2, o sea, 2.51, que era anormal, y aunque no llegó al 0, que es el promedio de la normalidad, se convirtió en un valor normal después del tratamiento, se redujo. Esto es lo que ocurrió en todo su electroencefalograma. Al ver el electroencefalograma de manera general, nosotros vemos, este es delta, teta, alfa y beta, que no solo se normalizó, esta es la región T5 que nosotros entrenamos, no solo se normalizó en esta región el electroencefalograma o la potencia absoluta teta entre alfa, sino que también la actividad delta excesiva que había aquí en regiones occipitales, sobre todo del hemisferio derecho, también se corrigió. A lo mejor no alcanzó un valor normal, pero disminuyó la actividad delta. Ya no es amarillo, sino que ahora ya es un rojo como por acá. Podemos ver también que su actividad alfa relativa tenía, fíjense, valores muy, muy bajos. O sea, la actividad rápida era muy poquita y también se ve en la actividad beta, muy bajos valores de actividad beta y de actividad alfa. Sin embargo, después de recibir el tratamiento, esto se normalizó. Fíjense lo que está sucediendo, que aunque nosotros este tratamiento de neurorretroalimentación lo dimos nada más tomando el electroencefalograma de esta región y nada más entrenando las bandas teta y alfa, obtuvimos cambios en teta, en alfa, en beta y en delta. Y no solo en la región que fue entrenada, sino incluso en otras regiones. Esto nos habla de que lo que está haciendo el electroencefalograma es modificar, de hecho, todo el funcionamiento del cerebro. Lo que está haciendo, el neurofeedback es modificar este funcionamiento cerebral, pero de una manera menos específica que lo que uno está tratando de entrenar. Esta misma niña, pueden ver, antes tenía un CI de 80 y después del tratamiento incluso pasó del 100, que es precisamente lo normal, aunque el de funciones ejecutivas no cambió el CI total drásticamente. En la prueba TOVA tenía valores, que es la prueba de atención, tenía valores negativos y después tuvo valores positivos. Esta prueba es una prueba muy sencilla y no hay aprendizaje. Aquí sí podría haber algún tipo de aprendizaje, pero como pasó un año entre la evaluación previa y la evaluación post-tratamiento, pues ese efecto de aprendizaje se quita. Aquí no hay efecto de aprendizaje. La tarea consiste en contestar nada más apretando un botón cuando se presenta en la pantalla de la computadora un cuadradito negro en la parte de arriba de un cuadrado blanco. Si aparece esta otra imagen, no se presiona el botón. Otra prueba que hicimos a esta niña fue una prueba de dictado. La prueba consiste en que uno les dicta todo este parrafito
y los niños tienen que escribir, ir escribiendo, uno se toma su tiempo. Les dictamos: el invierno. En el invierno hace mucho frío, los árboles están secos, la gente se abriga mucho, los labradores descansan y la tierra también. Esto es lo que escribió antes de recibir el tratamiento. Inmediatamente después del tratamiento, escribió esto. O sea, fíjense la diferencia entre, aquí ya se identifican letras que están relacionadas con lo que uno está dictando, cosa que no ocurría aquí. Y a los 2 meses, definitivamente ya se identifican todas las palabras y no hay divisiones como esta de están secos, ¿no? Sino que ya están secos. Bueno, no lo dividió mucho. También hicimos la prueba de la figura humana y antes de la neurorretroalimentación, esta niña tenía 2 puntos de diferencia respecto a lo que correspondía a su edad. Esta niña tenía una edad en este momento ya de 9.3 cuando se le hizo la prueba y su edad, según lo que estimaba esta prueba de la figura humana, parecía la edad de una niña de 7.25 años. Inmediatamente después del tratamiento, mejora mucho la figura porque ya no es de menos 2.05 la diferencia, sino de menos 1.35. Dejamos pasar 2 meses después del tratamiento y ya es prácticamente igual la edad que calcula esta prueba que la edad cronológica de la niña. En conclusión, la neurorretroalimentación administrada a niños con trastorno de aprendizaje y un retraso en la maduración de su electroencefalograma induce cambios en el EEG que son compatibles con una aceleración de procesos relacionados con la edad. Los cambios en el electroencefalograma estuvieron relacionados con mejoría conductual y cognitiva que se fue acentuando con el paso del tiempo. Y esto pertenece a otros 2 estudios que ya no me dio tiempo de presentarles. Uno fue una comparación entre cuando uno usaba un reforzador auditivo y ojos cerrados o usaba un reforzador visual y parece haber sido mejor como reforzador el auditivo que el visual. También parece, en otro estudio, parecía que el reforzador negativo era mejor que el reforzador positivo. Sin embargo, esto se hizo con muy poquitos niños y seguimos recomendando dar reforzadores positivos. Y pues aprovecho para despedirme. Les doy muchas gracias por su atención. Y cualquier pregunta me la pueden hacer a través de Patti, que es quien está coordinando este programa. Muchas gracias.